Bueno, el ambiente político vinculado al ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, sigue movido, Galianito, ¿eh? No se terminó todo el jueves pasado. No, yo te diría que recién empieza el segundo tiempo, siguiendo con las metáforas futboleras que reinstaló Mauricio Macri con su libro, que aparentemente también ha leído él, según se informó. En este caso... No en parte, dice que no terminó. En parte, está, logió, por lo menos logió y la solapa. La solapa y algunas páginas lo ha visto. Este es un pedido de 27 diputados que ingresó el día martes por la tarde en la casilla de mail de la Fiscalía General en Rosario, a cargo de Jorge Baclini. Es un pedido al fiscal general de estos diputados para que no reincorpore a Marcelo Saín en el organismo de investigación. Es un cargo que él detenta desde el 2018, cuando ganó el concurso de director del organismo, asumió como director del organismo dentro del MPA. Incluso hubo un debate en la Corte respecto a cuestiones mínimas sobre residencia y otras cosas, otras nimiedades. Si uno mira a la distancia, eso realmente era una nimiedad sobre lo que después terminó pasando. Y como todos saben, Saín pidió licencia en ese organismo para asumir como ministro de Seguridad en diciembre del 2019. ¿Qué dicen los diputados? Diputados que están todos muy vinculados a la oposición, al peronismo gobernante. Son Pablo Farías, Puyaro, Joaquín Blanco, Gabriel Real, Mónica Peralta, Julián Galdeano, Amalia Granata, Claudia Balaguer, bueno, Catalini, Checho Basile, Bastía, Boscarol, Cándido, Chumpitaz, Lenzi, Corniali, Di Stefano, Espíndola, García, Garibay, González, Erika Inés, Mamut, Giselle Mamut, Pinotti, Sen, Sola y Ulieldim. O sea, todo el Frente Progresista, más parte Juntos por el Cambio, más los bloques unipersonales de Granata y de la gente Somos Vida. Exacto, así es. Ese es el universo de los diputados que pidieron que no se reincorpore a Saín. Saín, que ya había protagonizado, lo contamos acá el lunes, había protagonizado algo raro, había caído con una escribana a la Fiscalía General para asumir el cargo de... reasumir el cargo de director del organismo de investigaciones. Contamos acá, eso necesita una mínima burocracia, vos podés estar de acuerdo o no, si es muy larga esa burocracia, si es bastante larga, se puede discutir, pero es una burocracia que te lleva un tiempito, que tiene que ver con darle de baja al director que estaba subrogando, aceptarte la renuncia, tomarte otra vez tu declaración jurada de bienes, en fin, un montón de papeleríos que hay que entregar. Y que Saín, bueno, se lo tomó muy a pecho a este tiempito burocrático y fue con una escribana. Para mí, mal asesorado ahí el ex ministro de Seguridad en ese punto. Pero eso es un detalle al lado del planteo de los diputados. ¿Qué dicen los diputados en su escrito al fiscal general? Que Saín no puede, que Saín es un inhábil. Saín está inhabilitado para ejercer cargos públicos y que ellos consideran que está inhabilitado para ejercer cargos públicos y que esto debe debatirse en un juicio político. ¿Por qué no deviene en abstracto el juicio político a Saín cuando ya no es ministro de Seguridad? Porque uno dice, tiene sentido el juicio político para que... Para removerlo de su cargo, por ejemplo. Exacto, para que al funcionario se lo remueva de su cargo. Se ponga otra persona en apariencia idónea, en apariencia hábil, para ocupar el cargo que detentaba Saín. Pero ¿qué pasa? En un juicio político siempre se resuelven, Juan, y dos cosas. Te separo del cargo y además te sanciono con una inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Constitución de Santa Fe deja abierta esta posibilidad, que si bien ya no te puedo separar del cargo porque ya te fuiste voluntariamente, sí puedo resolver tu inhabilitación por un tiempo determinado para ejercer cargos públicos. Y Saín debería volver a ejercer este cargo público en el Ministerio Público de la Acusación, en el organismo de investigaciones. ¿Qué dicen los diputados? Que no es, que moralmente está inhabilitado, pero está inhabilitado además legalmente por esta controversia de que un funcionario judicial, si pide licencia
para, mejor dicho, que un funcionario del Ejecutivo puede integrar el Poder Judicial siempre y cuando pase un tiempo determinado entre que cesó su función en el Ejecutivo hasta que asume en el Poder Judicial. Bueno, acá es, cuelgo el saco de ministro un viernes, me pongo el saco o el sobre todo o la chaqueta de director del organismo un lunes. Esto la Constitución realmente lo ha plasmado. Hay una interpretación en su momento de la Corte que le permitió a Saín asumir el cargo de ministro de Seguridad. ¿Y qué dicen los diputados? ¿Qué talante va a tener Saín cuando deba investigar causas como, por ejemplo, la vacunación VIP o causas vinculadas a su propia licitación de armas y motos que se generó en el Ministerio de Seguridad y que fueron, digamos, señaladas como irregulares por el propio Poder Ejecutivo y por la justicia? ¿Cómo va a investigar Saín, que ya ha opinado tan negativamente, con valoraciones muy negativas contra Baclini, contra Carlos Arietti, contra Miguel Lifchit? Digamos, ¿cuál va a ser su temperamento? ¿Será ese temperamento subjetivo, dicen los diputados, de ir por todo, de tener una mirada muy politizada de la función del organismo de investigación, a cargo del organismo de investigaciones? Y además plantean esto. Además ponen en el escrito, un escrito que tiene 18, 20 páginas, ponen en escrito los tweets de Saín, lo agregan como, digamos, como prueba, miren, como fundamento. Diciendo, miren esto. Sí, ¿no? Son 148 y notas donde Saín, digamos, le pega a distintos fiscales. Yo quiero decir dos cosas. La primera de ellas es, desde el primer momento, muchos salieron a decir, bueno, se fue Saín, queda sin efecto de juicio político. Nosotros acá dijimos, no, estén atentos porque esto va a seguir y va a seguir más fuerte todavía. Efectivamente es lo que está pasando. Tenés una oposición que está yendo, como se dice, bocha a fondo. Digamos, vamos por todo, dice la oposición. Correcto. Vamos a sacar el cargo como jefe del organismo de investigaciones, inhabilitarte para ejercer cargos como funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. A favor de Saín, así como hay una acordada de la Corte que tuvo una interpretación para que él pueda dar el salto a un poder, no sería loco pensar que eso mismo corre con la misma persona, con el mismo caso y con los mismos cargos, para habilitarlo nuevamente a tomar posesión de su cargo. Correcto, es así. Con lo cual no veo la ilegalidad que dicen los diputados. Por lo menos, amparándose en esa opinión de la Corte, Saín tiene las de ganar legalmente. Dicen, miren muchacho, acá la Corte ya opinó sobre mi cuestión. Entonces, no habría, por lo menos así a primera vista, un impedimento legal para que Saín pueda volver a asumir. Sí es absolutamente relevante lo que plantean los diputados de la oposición en el sentido de la pregunta. Es decir, ¿puede Marcelo Saín, después de opinar esto, después de pensar esto, volver a un cargo que se supone tendría que estar despojado de un montón de cuestiones político-partidarias? Y yo tengo el mismo interrogante, digamos. ¿Se va a autoinvestigar Saín? ¿Va a investigar a su propia gestión en algunas cuestiones? ¿O va a tener otro talante para avanzar en algunas causas o para investigar algunas causas que estén vinculadas a gente con la cual se llevó muy mal durante su gestión como ministro? Y sí, creo que todos tenemos esa cuestión de ver una cierta incompatibilidad moral, si se quiere, en las funciones que puede, por lo menos presumiblemente, cumplir Saín nuevamente en el organismo de investigaciones. Con lo cual, diferencio esas dos cuestiones. Legalmente no está imposible, me parece que hoy, por lo menos así como están dadas las cuestiones, no está imposibilitado Saín de volver a su cargo, porque ya hay una opinión de la Corte al respecto. Correcto. Sí, la observación de la oposición en que, bueno, moralmente puede tener algún tipo de cuestionamiento bastante profundo y probablemente con bastante certeza también parte de lo que dice la oposición, o lógica en algunas cuestiones, ¿no? Con lo cual esto va a seguir debatiéndose seguramente y me parece que va a ser la columna vertebral de la Comisión de Juicio Político, ¿no? Totalmente, es así. Le cuestionan que durante su cargo, sobre todo un cargo que es probablemente uno de los más técnicos dentro de la función pública. Porque fíjate, el de economía es un cargo técnico, el de seguridad es un cargo muy técnico también. Uno supone que el ministro de Seguridad no está ahí para escalar políticamente, porque no garpa. Nunca la función, caliente. nunca garpa, al contrario, es todo
para atrás en términos de rendimiento electoral o político el Ministerio de Seguridad porque eso es realmente un fusible. Ahora, Marcelo Saín sí tuvo un rol realmente muy politizado del Ministerio de Seguridad con todo lo que ya sabemos. La causa Oldani, la causa Traferri, muchos movimientos que se hicieron sobre, muchas causas que tuvieron trámite en distintos lugares de la provincia de Santa Fe donde Marcelo Saín opinó y opinaba fuerte, como es su estilo, muchas veces con bravuconadas, muchas veces con información muy finita y muy puntual. Es verdad, no tiene que ver con estrictamente el pedido de los diputados. Vos me decís, un tipo que opina así, por ejemplo, tan fuerte contra Miguel Lifchit. Vos, diputado, podés decir, mirá, no me parece que tengas toda la independencia para investigarlo a Miguel Lifchit si un día lo tenés que investigar. O al revés. Pero o un tipo que opinó así de Perotti. O al revés. Fue su funcionario, soy exacto. Pero es así. Es así. Está bien el otro ejemplo, digamos, el ejemplo antónimo de la vereda enfrente del que planteaba yo. Pero ahora, he escuchado a muchos políticos decir, porque no puede politizarse la justicia. No, muchachos, son grandes, ya todos somos grandes, todos ya más o menos leemos alguna entrelínea, no somos unos capos, no somos Ramonet, no estamos para el Le Monde Diplomatique, pero alguna cosita leemos entre líneas. Toda la justicia está politizada. Pero por supuesto. Todo el organismo de investigaciones, o gran parte del organismo de investigaciones... Hay más de 200 funcionarios Está poblado por dirigentes, por ex funcionarios del Frente Progresista. Más de 200. La Corte Suprema de Justicia es una corte peronista. Sí, pero además con trazo grueso en la política cotidiana. Pero, salvo Herbeta, vinculado al radicalismo, y Netri, vinculado al radicalismo rosarino, el resto es reutemanista, hasta te diría. Uno fue incluso, una fue funcionaria de Reutemann y fue la primera, la candidata a diputada de la gestión de Reutemann allá por los años 90. Vamos, hay que tener un poco de cara para decir, no politicemos la justicia. ¿Sabes a qué me hace acordar? No seamos onzos. Cuando Cambiemos tiraba la República, ¿viste? Para todo. ¿Viste? Que te decían la República, claro, la República. Y te espiaban después ilegalmente. Sí, después la República se la pasaban por donde no da el sol, digamos. Pero cuando estaba ese emblema, no, que hay que defender la República, digamos, el famoso defendamos la República y la Republiquita de Carrió, me hace acordar a eso, digamos, porque es hasta risueño, ¿no? Escuchar a algunos actores hablar de la independencia de poderes, y chicos, ¿no? Bueno, sí, totalmente lo que veo es esto, Juani, que hay una decisión muy en tándem de la oposición de diputados de abrirle el proceso de juicio político a Marcelo Saín y el Senado, que ya opinó sobre Saín varias veces, no estrictamente sobre juzgarlo políticamente a Marcelo Saín, sino con cosas muy parecidas. Parece que los porotos dan. El Senado está con la servilleta acá, ¿viste? Así, y los cubiertos haciendo clac, 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 así está. El Senado, para remover a Saín, siguiendo con el ejemplo puntual, necesita los 2/3 de los integrantes. Que lo tiene. Uno dice, y lo tiene porque son 13, de ese 2/3 de los 19, y ya lo demostró tener 14 con el pedido de desafueros a Traferri, que no solamente era una respuesta a Traferri, era principalmente una respuesta a Marcelo Saín. Los únicos que le pueden dar una negativa así son los que responden al gobernador Perotti, son 4 senadores. Es así. El resto, a la freidora, digamos. Por eso, me parece que esto recién comienza, es un segundo tiempo donde se va con la pierna fuerte, el referí tiene muchas tarjetas ahí, la tarjeta roja todo el tiempo tocándosela en el bolsillo de su camisa, y está complicada la situación de Marcelo. Se complicó mucho, sobre todo con el último tiempo, ¿no? Y con las cosas que se dio tanta relevancia, con cosas que me parece que tienen que ver más con su forma que con su fondo. Pero bueno, ahí está la situación planteada.